Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia. En esta ocasión retomamos el formato de entrevista y tenemos el inmenso placer de que nos acompañe José Sotochica, que en breve va a presentar su último libro, Leovigildo, rey de los hispanos. Posiblemente la mayor parte de ustedes van a conocer al doctor Sotochica. Él es investigador del Centro de Estudios Bizantinos de la Universidad de Granada, pero sobre todo es uno de los mejores historiadores y divulgadores que tenemos en España sobre el Bajo Imperio Romano y la Antigüedad tardía, y mucho más, pero donde realmente le gusta estar es en estos periodos. Y dado que lo que más le gusta a José es este mundo de la Antigüedad tardía, de ahí que se haya metido de nuevo con el mundo de los visigodos y en este caso con uno de los personajes más reconocibles de este mundo hispanogodo, que fue Leovigildo. Pues bienvenido a Pedazos de Historia, José. Muchísimas gracias y el placer es mío de estar en este programa y de estar contigo, con una persona a la que quiero y admiro y con un tema que tanto nos apasiona a los dos como es el mundo visigodo, que está enclavado en ese otro mundo mucho más amplio que era el del Mediterráneo bizantino. Pero fíjate que has dicho el mundo visigodo, que a ti y a mí nos gusta, es cierto. Existe una mala costumbre de decir que los malos profesores de historia son aquellos que obligan a sus estudiantes a aprenderse de memoria la lista de los reyes godos. Entonces, contra esa mala reputación que tienen los reyes godos, ¿te atreves tú lanzando un libro sobre Leovigildo? Sí, por supuesto, no solo porque es parte de nuestro pasado, sino porque yo me atrevería incluso a decirte que es un personaje que en cualquier otro contexto europeo hoy día sería leyenda y no olvido. Precisamente esa condena al olvido es lo que a mí me invita a rescatarlo y a darle su puesto en nuestra historia y en la historia de algo que fue fundamental para conocernos a nosotros mismos, que fue la Hispania visigoda, que el verdadero creador y fundador de la Hispania visigoda es Leovigildo. Bien, vamos a volver después a ese subtítulo que le has puesto de Rey de los Hispanos, pero me quiero quedar con una idea que acabas de lanzar. Estamos hablando del mundo del Mediterráneo bizantino. Y algo que además acabas de añadir, en cualquier otro lugar de Europa, Leovigildo sería un tipo muchísimo más famoso. Y quizás esa ha sido una de los grandes aportes que haces en este libro. Yo que he tenido el placer de leerlo mientras lo ibas elaborando, mostrar cómo frente a esa sensación que solemos tener en muchos manuales genéricos de historia de España, de que el mundo visigodo es algo aislado, perdido en ese último extremo de Europa que es la península ibérica, en el caso de tu libro vienes a mostrar cómo hay una intensa relación, primero con el mundo franco y sobre todo, muy interesante, con el mundo bizantino. Por supuesto, no podía ser de otra manera. A lo largo de todo el reinado de Leovigildo, la península ibérica se convierte en uno de los nudos fundamentales de lo que hoy llamaríamos geopolítica o política internacional. Aquí se cruzaban los caminos del Imperio Romano de Oriente, con los reinos francos, con la llegada de los longobardos traumática y terrible al norte de Italia. Todos esos caminos, y si me permitís la pequeña broma entre comillas, ¿no? Todos esos caminos no iban en aquel momento a Roma, iban a Toledo, iban a Hispania, porque la clave de la política en Occidente, en el Occidente mediterráneo, se estaba jugando realmente aquí. Y había un rey poderoso, un superviviente nato, un depredador nato, que tenía muy en cuenta lo que estaba pasando en Constantinopla, en las cortes de los reyes francos, etcétera, etcétera, para su particular y a veces macabra partida de ajedrez, ¿no? Porque Leovigildo es un rey poderoso pero violento, ¿no? Que aprovecha cualquier debilidad para engrandecer su propio reino. En definitiva, es imposible conocer este periodo si no se mira desde lejos, es decir, si no estás abarcando desde la frontera persa a lo que era la frontera de los reyes francos con los sajones, ¿no? Es decir, el Mediterráneo al completo si quieres entender algo. Entonces, esto creo que para los que nos están viendo me parece importante enfatizar. Hay figuras previas a Leovigildo, y a lo mejor meto la pata porque tú sabes mucho más que yo, tipos como Genserico a mediados del V, el Teodorico de principios del VI, que en efecto son estos árbitros, uno en Norte de África, otro en Italia, que preocupan al emperador de Bizancio y que parece que tienen que pleitear y negociar con ellos. Leovigildo estaría al nivel de estos dos o incluso por encima. Sí, por supuesto, por supuesto. El Mediterráneo que aparece después de la caída de Occidente en 476, tú lo sabes muy bien, es un Mediterráneo que de jure conserva la unidad. Todos reconocen la autoridad suprema, la soberanía del emperador que está en Constantinopla, pero de facto no era así. Justiniano lo que hace es recoger los recursos que se habían acumulado, que eran muchos, porque el siglo V en Oriente es un siglo de esplendor, de crecimiento, de fortalecimiento, lanzar de nuevo al imperio a la reconquista
del Mediterráneo occidental. Y es en ese contexto de caída de esos reinos romanos germánicos, el ostrogodo en Italia, el vándalo en África, cuando aparece Leovigildo. El destino de los visigodos era perecer, era desaparecer. Eso era lo que cualquier observador internacional hubiera sancionado en 568. Ese destino, entre comillas, se tuerce, se cambia, se transmuta por Leovigildo, por la acción de Leovigildo. Por eso merece un puesto de reconocimiento tan grande o más que el que tuvo Teodorico el Amalo o Genserico el Vándalo. Pero entonces, con esto lo estás queriendo decir que sin esa figura, y aquí estamos haciendo un poco de historia-ficción, que siempre es inquietante, es probable que España hubiera sido más bizantina de lo que fue. Por supuesto, yo no tengo ninguna duda al respecto. Sin un Leovigildo en Toledo en 569, y a partir de ahí su acción, una acción bélica incansable, imparable, ¿no? Los visigodos hubieran perecido porque en el momento que él llega al trono, el contexto era el siguiente. Era un reino que acababa de salir de una guerra civil, que había tenido que ir cediendo territorio no solo ante los bizantinos, sino ante lo que algunos historiadores llamamos estados indígenas, Córdoba, la Oróspeda, etcétera, 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 y profundamente amenazado también su frontera norte por los francos, sin coherencia interna alguna, dividido en facciones que se enfrentaban de continuo. Es decir, tenemos todos los elementos, todos los ingredientes para haber sancionado el final de los godos probablemente en la segunda mitad del siglo VI. Todo esto es historia-ficción, pero digamos que las posibilidades iban más en contra que a favor. ¿Quién hace que gire la balanza? ¿Quién desequilibra esa balanza a favor del fin de los visigodos? Leovigildo. A veces los hombres importan, y Leovigildo importó mucho. Pero eso no quita para que Leovigildo, digamos, tiene una clara admiración a ese mundo bizantino que trata de imitar. Por supuesto, por supuesto. Leovigildo, su gran sueño, él es un guerrero, es un señor de la guerra, es un depredador, pero es un hombre con un ideal político claro, y su ideal político es recrear Roma en Toledo. No solo la Roma del pasado, la vieja Roma que todos tenían en el recuerdo y en la añoranza. No, él quiere recrear la auténtica y nueva Roma, la que se está viviendo en ese momento en Constantinopla. Toledo es un remedio a nivel hispano, evidentemente, en pequeñito diríamos, ¿no?, de Constantinopla. Se preocupa tanto por ello que incluso cuando en el 1 de enero de 566 en Constantinopla un poeta africano en lengua latina, el latín sigue siendo la lengua del imperio, Flavio Cresconio Coripo, declama los versos de un panegírico en honor del nuevo emperador, Justino II, en el que se describe minuciosamente el ceremonial de la corte bizantina. Rapidísimamente Leovigildo trae el libro a Toledo, manda copiarlo, y todo el ceremonial de la corte de Toledo va a girar en torno a esa imitación. Él va a ser el primero que se muestre a su pueblo sentado en un trono, con la estema, con la diadema de perlas y piedras preciosas de los emperadores de Constantinopla, con el manto imperial, con el cetro. Es decir, todos los atributos del poder romano los usa Leovigildo, porque él, de verdad, lo que quiere hacer es recrear Roma en Hispania. Ese es su legado, a nivel legislativo, a nivel simbólico, a nivel político. ¿Y por qué Toledo? Bueno, esa es una de las preguntas que nos hacemos los historiadores y no es de fácil respuesta. La más obvia, la más rápida, la más sencilla, sería decir que por su posición estratégica, porque Toledo estaba tan cerca de la frontera con los romanos de Oriente en la Hispania bizantina, ¿no?, como lo podía estar del reino suevo o de la frontera con los francos. Esa sería la respuesta más inmediata. Yo no estoy tan seguro de que Toledo fuera tan estratégicamente beneficiosa en el contexto de la segunda mitad del siglo VI. ¿Qué respuesta podríamos dar entonces? Para mí, una respuesta plausible y posible es Goswinta. ¿Por qué Goswinta? Goswinta es la mujer de Leovigildo, era la viuda de Atanagildo. Atanagildo había establecido su sede en Toledo y esa sede, ese poder asentado en Toledo, es también el poder de la facción que apoya a Goswinta. Aclaremos que Atanagildo es un predecesor de Leovigildo. De Leovigildo, efectivamente. Es el rey que se alza contra su señor, contra Gila I, que llama en su ayuda a las tropas de Justiniano, que gana esa guerra civil, que luego va a tener un reinado bastante sombrío, pues con una crisis económica brutal, no va a tenerlas todas consigo, pero va a ir poquito a poco enmendando la situación mediante el pacto. Y cuando él muere deja un legado que es una reina poderosa, con una facción que la apoya. Y en cierta manera Leovigildo se ve obligado a plegarse a su reina. Y por eso se asienta en Toledo, porque Goswinta tiene allí su base de poder y no está dispuesta a dejarse mover. En sí, Toledo es el fruto del acuerdo entre una mujer ambiciosa y un hombre ambicioso, entre Goswinta y Leovigildo. O sea, que me estás diciendo que hay un personaje femenino en esta segunda mitad del siglo VI que era capaz de partida dominar al nuevo rey.
Sí, sí, por supuesto. Gofinta va a ser una mujer clave con Atanagildo, con el rey anterior. Va a ser una mujer clave con Leovigildo, que nunca va a poder moverla. Pese a que Gofinta tenemos pruebas de que va a maniobrar en contra de su esposo, Leovigildo no se va a poder deshacer de ella. Va a poder maniatarla, pero no eliminarla. Y eso nos da la medida de la fuerza de Gofinta. Va a seguir actuando con un papel importantísimo con Recaredo, que sí va a tener ya al final la fuerza para eliminarla. Es decir, va a ser una mujer que va a condicionar no solo la política de la Hispania visigoda, sino de todo el Mediterráneo occidental, porque una de sus hijas, Brunequilda, va a estar asesina de 10 reyes, nos dice una fuente contemporánea, va a ser una mujer decisiva en la historia de los francos, sino en todo el Mediterráneo occidental. Gofinta es la mano que mece en la cuna, ¿no? Entre comillas, es decir, la sombra que está detrás del esplendor y del acero, ¿no? Y por lo tanto es una mujer decisiva para entender esta historia. Bien, para que nuestros youtubers videntes lo tengan claro, Goswinta se casa con Leovigildo o Leovigildo con Goswinta, aunque Leovigildo ya trae 2 hijos de un matrimonio previo que son los que en principio van a ser sus herederos. O sea que es algo que tú defiendes en el libro, parte de la legitimidad de Leovigildo pasa por casarse con ella. Por supuesto, a Leovigildo lo nombra su hermano Liuba, pero Liuba primero solo va a gobernar en la Galia Goda, en la Narbonense, en un territorio exiguo y minúsculo. Para poder conseguir asentar el poder de la familia en Hispania, tiene que pasar por un compromiso matrimonial. ¿Hasta qué punto ese compromiso matrimonial estaba condicionado por Gofinta? Nos lo muestra el hecho de que Leovigildo, que ha sido ya elevado sobre el escudo como rey, tiene que ir desde Narbona a Toledo para casarse con ella. La costumbre en la época, la tradición marcaba lo contrario. Era la mujer la que tenía que ir al lugar donde estaba el marido para casarse. En este caso es Leovigildo quien va a Toledo. Ahí tenemos la clave de que este matrimonio no es un matrimonio, es un matrimonio entre iguales que se dividen el poder, que llegan a un acuerdo sobre el poder, Goswinta y Leovigildo. Y no va a ser fácil, ¿eh? Bien, entonces añadimos un nuevo elemento para entender por qué Toledo pudo ser clave, en la presencia de esa corte de la reina viuda, de Goswinta. Claro, a lo mejor no es una pregunta para dirigirte a ti, sino para nuestros colegas que también conocen Toledo. ¿Todavía podemos encontrar ese Toledo, entre comillas, visigodo-bizantino? Sí, claro, quedan restos menos de lo que a mí me gustaría, ¿no? Pero tenemos todavía elementos que nos permiten reconstruir esa Toledo. En sí la propia geografía de la ciudad. En sí la propia geografía de la ciudad ya nos está hablando de esa Toledo que fue una pequeña Constantinopla. Literalmente fue una pequeña Constantinopla, como también lo fue Recópolis, ¿eh? Leovigildo hace algo extraordinario para un rey de la época, fundar una ciudad. No se había fundado una ciudad en Hispania en 500 años. 500 años. Y Leovigildo funda 2. Y una de ellas Recópolis, que es un remedo también de Constantinopla. ¿Qué queda de Toledo, de la Toledo de Leovigildo? Muy poquito. Apenas si algunos capiteles en alguna de las iglesias procedentes de una iglesia levantada por Leovigildo y poco más, poco más. Es uno de los problemas que tenemos con los visigodos. Su legado material en buena medida fue borrado, se perdió y tenemos que ir recuperándolo muy lentamente. Bueno, ya has traído a la conversación un sitio clave que además hemos tenido ocasión de disfrutarlo tú y yo largamente, que es Recópolis. De nuevo, para nuestros youtubers videntes que no lo conozcan, Recópolis hoy es un sitio arqueológico en Guadalajara, muy cerca de Zorita de los Canes, que además es muy curioso porque, tal como acaba de decir José, fue una ciudad de nueva fundación a finales, en esta segunda mitad del siglo VI, que, como acaba de indicar él mismo, era un hecho realmente sorprendente para la época, hasta el punto de que la mayor parte de los manuales de historia del urbanismo nos dicen que no hay ciudades nuevas desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el resurgir de las ciudades en la plena Edad Media, pero Recópolis vendría a ser la excepción. Con todo, algo muy interesante en la lectura de tu libro es que frente a esa Recópolis, digamos, un tanto provinciana que estamos acostumbrados a ver a través de los informes arqueológicos, tú nos muestras en tu libro una Recópolis bastante más solemne. Sí, sí. He de decir que yo esa Recópolis la he visto con tus ojos, Alberto. Tú eres quien ha puesto los ojos y yo lo que he puesto ha sido pues que vengo del mundo bizantino. Yo vengo de Oriente. Es decir, yo me he formado como bizantinista. Cuando uno ve con esos ojos Recópolis, dejando de lado lo que son las magnitudes, por supuesto, ¿no? Lo que está viendo es una reconstrucción, una recreación de Constantinopla. A nivel hispano, por supuesto, tienes una regia, una calle principal donde se asoma el comercio del mundo. Recientemente han encontrado multitud de ánforas provenientes de Gaza, de Samos, de Alejandría, de Constantinopla. No se las explican. ¿Sabes por qué? Porque no entienden
que lo que están haciendo en la corte, en Recópolis, que tiene su propia corte también, están consumiendo lo mismo que se consume en el palacio de Constantinopla. El vino de Garizim, de Samaria, que era el vino que se bebía en el Palacio Imperial y que se exportaba por el puerto de Gaza, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo es un remedo del poder y del esplendor de Constantinopla. Ese espectacular edificio que se asoma a ese farallón, ¿no? Que mira al río Tajo, ¿no? Que tiene una fachada impresionante, con 2 alturas, y que tú mismo me diste la clave, ¿no? Estamos hablando de un lugar de representación del poder, es decir, ese solio de Leovigildo estaría probablemente dándole la espalda a un ventanal desde el cual se estaría contemplando buena parte, ¿no?, de ese poder de Leovigildo, ¿no?, su reino, ¿no?, ese Tajo que atraviesa los campos de Castilla, ¿no?, muy parecido a lo que más abajo, ¿no?, río abajo y muchos siglos después, pues ensayarían, por ejemplo, los Borbones en Aranjuez, ¿no?, que fue una pista que también me diste tú, ¿no? Y todo en Recópolis es mostrar esplendor, mostrar poder, porque es una ciudad de representación del poder, de representación simbólica, y no de cualquier poder, sino de un poder que quiere erigirse como, no como rival, pero sí como reflejo de lo que debería de ser la nueva Roma, no en Constantinopla, sino en Hispania. Lo que quiere decir que tenemos que hablar con la gente del centro de Recópolis, una gente fantástica, por otro lado, para que rehagan la museografía que tienen montada. Quizás no es capaz de poner todo ese peso simbólico que tiene. Sí, por supuesto, por supuesto. Además, es una ciudad pensada para el que llega. ¿Qué quiero decir con esto? Que está pensada para que ese obispo, ese embajador, ese comerciante de altos vuelos, que se acercara a Recópolis, se viera obligado, a contemplar ese poder. Es decir, tú entrabas, ibas viendo ese sitio tan espectacularmente elegido, ¿no? Luego tenías que verte obligado a rodear la muralla, una muralla potente. Entrabas a la ciudad por una puerta que te daba acceso a una fuente y a una calle muy solemne, escoltada por tiendas de lujo, diríamos hoy, por tiendas donde se mostraban los lujos de todo el mundo, las sedas, las piedras preciosas, las armas, los productos de alta gama, diríamos hoy, y luego llegabas a la ciudadela con un remedo de puerta, para mí, Chalqué, la puerta Chalqué que daba acceso al Palacio Imperial en Constantinopla, un espacio enorme, donde yo creo que probablemente estaría formada la guardia, los espatarios, y posteriormente ya ese edificio en 2 plantas. Es una ciudad pensada para impresionar. Y en el contexto hispano y del occidente, no solo hispano, sino del occidente, impresionaba. Probablemente en Constantinopla hubieran sonreído, porque tú, como yo, sabes que Constantinopla es de unas dimensiones que aquí en occidente eran impensables, ¿no? Pero para un franco, para un suevo, para un hispanogodo, Recópolis impresionaba. Bueno, eso vendría a ser lo mismo que nos ocurre en la comparación entre Versalles y La Granja. Entonces, claro, Felipe V quiso hacer su Versalles en España, le sale un poquito más pequeño, pero indudablemente para su corte La Granja impresionaba. Efectivamente. Bueno, pues quiero ir a la otra parte que has anunciado al principio y que está en el subtítulo del libro, Rey de los Hispanos. ¿De acuerdo? Porque por general, de nuevo, vuelvo a la pregunta inicial, cuando decía, bueno, ahí están los reyes godos y Leovigildo es un rey de los godos. Sí. Pero tú has decidido enfatizar esa idea de rey de los hispanos e incluso has introducido durante la conversación un elemento muy curioso. Has dicho, bueno, Leovigildo tiene que hacer frente a una serie de enemigos, tiene a los bizantinos, están los suevos, están los francos, y hay unos reinos o territorios de control indígena. Entonces, ¿quiénes son estos indígenas y por qué de repente Leovigildo es este rey de los hispanos? Fíjate que a nosotros nos enseñan siempre en el cole, en la universidad también, que el dominio visigodo empieza en la península con Ataulfo, ¿verdad? Se llega a Ataulfo a Barcino, a Barcelona, y empieza el dominio visigodo. No. Los visigodos no controlaban nada más allá que el terreno que pichaban en Hispania. Hispania para ellos era una tierra de saqueo, de racia, de cobrar impuestos cuando podían y poco más. Pero controlar, no controlaban nada. Solo a finales del siglo V empiezan realmente a ejercer cierto control sobre el Valle del Ebro. Y es entonces, bajo la presión de los francos, sobre todo a partir del año 497, cuando empiezan a sentarse grupos considerables de visigodos en el Valle del Ebro, en el Valle del Tajo y en el Valle del Guadiana. Eso no quiere decir que tengan un control sobre toda la península, sino sobre una serie de zonas. Ya un rey Teudis intentó ampliar ese territorio, pero aún así, cuando Leovigildo llega al trono en enero de 569, se encuentra con que tiene una amplia zona del Valle del Guadalquivir que no controla en absoluto, porque lo controla la aristocracia senatorial hispano-romana de Córdoba, un estado indígena
que iría desde Sierra Morena a la Subbética. Hay otro estado, vamos a llamarlo así, aunque más probablemente en una confederación suelta de ciudades y señoríos, al cual se le llama Oróspeda, que a grosso modo sería lo que sería la provincia de Jaén. Tienes la Savaria, que es otro misterioso estado indígena en la zona de Zamora, Orense, noroeste de Portugal, la zona del río Sabor y del río Esla, en el Duero, ¿no? En el Valle del Duero. Tienes el señorío de los Montes Arejenses, en lo que hoy sería entre Galicia y León. Tienes Cantabria, que es un estado también aristocrático de senadores hispano-romanos que controlan no solo lo que hoy sería Cantabria, Burgos, Valencia, Logroño, La Rioja, en fin, La Rioja Alavesa, quiero decir. Es decir, tienes una serie de estados donde realmente la antigua oligarquía senatorial hispano-romana sigue rigiendo los destinos de esos pueblos, ¿no? O bien son residuos, algunos siempre buscaron esta España eterna, ¿no? De prerromana, ¿no? Aquella teoría que había, ¿no? De Vigilio y Barbero, no. Estamos hablando de aristocracias senatoriales, aristocracias hispano-romanas que mantienen su independencia todavía en 569. Y a eso súmale la Hispania bizantina, una provincia que a grosso modo desde el estrecho de Gibraltar a lo que hoy sería la desembocadura del río Júcar en la Comunidad de Valencia. ¿Qué les queda a los godos? Pues les queda una serie de territorios amplios, pero en el Valle del Ebro, del Tajo y del Guadiana y poco más. ¿Por qué rey de los hispanos? A veces importa más cómo nos ven, de hecho siempre importa mucho más cómo nos ven que cómo nos vemos. Si tú te vas a la Intitulatio, pues te aparece el rey de los godos que todos conocemos, y está bien. Pero si te vas, por ejemplo, a un contemporáneo de Leovigildo, como era Gregorio de Tours, un historiador franco, él llama a Leovigildo por 4 veces, de manera muy significativa, rey de los hispanos. ¿Por qué digo que es de manera significativa? Él no llama a su rey Chilperico de Neustria nunca rey de los galos. Nunca. Tampoco lo hace con Recaredo. Le llama rey de Hispania, pero no le llama rey de los hispanos. Esa mención a rey de los hispanos que hace con Leovigildo a mí me llama poderosamente la atención, porque para mí marca una vinculación muy especial. Leovigildo no se conformó con ser el rey de los godos, porque él siempre tuvo en su cabeza algo mucho más amplio, mucho más grande, que era la unidad de un territorio que había sido un territorio administrativo romano, Hispania, en latín, y él quería ser rey de Hispania, rey de los hispanos. Y eso me lleva al Cuarto Concilio de Toledo de 633. Hay en ese Cuarto Concilio, en el Canon 75, cuando habla de cómo debe de ser gobernado el reino, cuando da los derechos y deberes, entre comillas, a los que deben de ser regidos y al que debe de regir al rey, ahí se habla de Hispaniae Populi. Estamos hablando de algo que, aunque nos cueste admitirlo, es el comienzo de una identidad. Y ese comienzo de identidad, como siempre, es primero percibido fuera antes que dentro. Por eso Gregorio de Tours no tiene duda. Leovigildo fue el rey de los hispanos. Entonces, es rey de los hispanos porque es el hombre que es capaz de aglutinar toda esa pluralidad de estados. A su pequeño pueblo con la masa de la población hispano-romana. De hecho, lo que surge después de él es algo diferente a lo que él encontró. Fíjate lo que te digo. El hombre más poderoso de la corte de su hijo, el duque Claudio, es un hispano-romano. Pero se ha formado y se ha convertido en duque y en guerrero bajo la férula de Leovigildo. Leovigildo está aglutinando y mezclando dos aristocracias que hasta entonces habían marchado por separado. La vieja aristocracia hispano-romana, proveniente de la vieja Roma, y la nueva aristocracia guerrera goda. Después de Leovigildo podréis ver nombres godos, por supuesto, pero lo que hay ya es una mezcla absoluta de dos pueblos en uno. Y ese nuevo pueblo no tenía duda. Era el pueblo de los hispanos. Ahora, no sé si te das cuenta del choque que puedes haber provocado en muchos de nuestros youtubers videntes en el momento que te has puesto a relatar todos esos estados que había dentro de la península ibérica, por si Leovigildo tuvo que ir conquistando porque les acabas de romper los esquemas. O sea, sí. Dicho, nos han explicado siempre, se acaba el Imperio Romano, llegaron los visigodos, tenemos una Hispania goda unificada hasta que llegaron los musulmanes, y acabas de mostrar que no, que estamos a la segunda mitad del sexto y tenemos una pluralidad de estados de lo más llamativa. Sí. Y como toda historia verdadera, esta es una historia desagradable, porque a menudo se nos olvida que todo esto se hace con la espada. Leovigildo crea un reino con la espada. Su hijo lo termina de consolidar con la fe, pero es la espada de Leovigildo la que cava los cimientos de Hispania. Y hay un trasvase de riqueza brutal, porque las campañas de Leovigildo,
estamos hablando de un rey que cada año se ponía en campaña, 570, 71, 72. Leovigildo está siempre sobre el caballo, siempre combatiendo, es un señor de la guerra. De hecho, si Leovigildo sobrevive es porque es un dador de victoria. Es lo que él ofrece a sus hombres, es eso, botín y victoria. Así se construyó la Hispania visigoda, ¿no? Claro, este proceso bélico también tiene un trasfondo económico y social. Cada una de esas campañas significaba la obtención de inmensos botines y de grandes extensiones de tierra que pasaban a la corona, al trono. Y eso es lo que permite a Leovigildo construir el reino, crear una corte espléndida, fundar ciudades como Recópolis, dotarse de un poder como ningún otro de sus antecesores tuvo. Es el trasvase de riqueza de esa aristocracia antigua, en Córdoba, en la Oróspeda, en Savaria, en Cantabria, que se ve sometida a hierro y fuego, y que todos esos recursos van a parar a Toledo. Ese Toledo que todos admiramos, visigodo, ¿no? Y que luego también tiene su esplendor en época árabe. Digamos que las bases económicas es ese traspaso brutal de riqueza a base de guerra y de victoria que hace Leovigildo. Has traído aquí a colación, dices, Leovigildo construye en base a la espada, su hijo Recaredo ya lo hará en base a la fe. Llegamos a otro de los temas, a lo mejor de los más conocidos en torno a la figura de Leovigildo, que fue la pelea con su otro hijo, sí, con Hermenegildo. Sí. Pero es más, en principio, si simplificáramos mucho y tal como nos podían contar brevemente en el colegio, Leovigildo no era católico, Hermenegildo sí lo era, hasta el punto de que es San Hermenegildo, y entonces lo que nos decían es, bueno, pues esto es un católico muy católico que por defender su fe fue masacrado por su padre. No es así como nos lo explicas en el libro. No, porque no fue así. Lo que uno ve en los textos de la época, evidentemente a Hermenegildo lo ensalzaron, nunca mejor dicho, lo elevaron a los altares, literalmente, pero si uno va a los textos de la época, ni siquiera sus contemporáneos católicos, como podían ser Juan de Víclaro o San Isidoro, que eran contemporáneos ellos, ¿no? Y eran católicos. Ni siquiera ellos se atreven a alabar a Hermenegildo, porque para ellos Hermenegildo fue el desastre absoluto. Es un padre que se subleva contra su hijo. Es un hijo que se subleva contra su padre. Es un hijo que planea la muerte de su padre. Y sobre todo es un hijo que lleva al reino, al desastre, a la guerra civil, a la matanza y a la ruina. El propio Juan de Víclaro lo deja expresado en una frase en la que habla de que la mayor ruina, mayor que una invasión de extranjeros, fue la guerra civil que planteó Hermenegildo. Hermenegildo es un hombre ambicioso, es un hombre muy parecido a su padre, y porque es muy parecido a su padre, no tolera la espera, ni tolera ninguna otra autoridad que la suya. Los orígenes de su levantamiento son la ambición y, sobre todo, lo que antes te decía, lo que permanece en la sombra pero nunca se va, Goswinta. Y lo deja claro Juan de Víclaro. Es decir, es la facción de la reina Goswinta, la calienta esa sublevación de Hermenegildo, porque Hermenegildo se ha casado con la nieta de Goswinta, y Goswinta quiere que sea su bisnieto, es decir, su sangre, la que el día de mañana ocupe el trono. Y para eso, Hermenegildo no puede esperar a que Leovigildo muera, porque tiene un hermano, Recaredo, y no va a compartir el poder. Estamos hablando de una lucha interna en una familia rota, y no de una lucha de religión. La religión va a ser una herramienta, pero no es la palanca. Pero es fascinante, o sea, de nuevo, acabas de plantearnos aquí un juego de tronos de lo más exquisito, esa reina viuda que se casa con el nuevo rey, que trae 2 hijos y es capaz de manipular a uno de esos hijos que no es suyo, porque Sí, es de la esposa previa de Leovigildo contra su padre, mientras el padre tiene que apoyarse sobre el segundo hijo. O sea, yo no sé cuánta gente sería consciente de la cantidad de intríngulis que había en este mundo visigodo que tú presentas en tu libro. es fascinante. A mí, particularmente como historiador y como persona, es lo que más me ha fascinado, esa familia, esa lucha descarnada por el poder. Y es muy difícil ponerlo en orden, pero si trabajas las fuentes, y para mí la clave son los matrimonios de los 2 hijos, de Hermenegildo y Recaredo, con princesas francas, ¿no? Si estableces bien la cronología, te das cuenta de la secuencia de los hechos, ¿no? Te das cuenta de cómo lo que hay detrás de esa guerra civil, al final, cuando ya profundizas y llegas a la verdadera base de los hechos, es la lucha sempiterna desde el minuto 1, desde que Goswinta y Leovigildo se miran a los ojos, de 2 personas poderosas, ambiciosas, por conseguir que su sangre prevalezca sobre la otra. Son 2 linajes que tienen que compartir el poder, pero que siempre que pueden tratan de eliminarse mutuamente. Goswinta, Leovigildo y Hermenegildo y Recaredo, al final, no dejaron de ser sino 2 herramientas en manos de su madrastra y de su padre. Bueno, pues vamos a ir terminando ya la entrevista.
con una pregunta vinculada a algo que acabas de contar, diciendo la religión no era la razón principal, es una herramienta más en todo este ejercicio. ¿Cómo casamos ese Leovigildo arriano que deja un hijo Recaredo que termina por ser católico? Pues se lo casamos con escarbando en su personalidad. Lo más impactante de Leovigildo es su personalidad, que uno puede ir extrayendo con mucho trabajo de los textos tan escuetos de la época, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos a un superviviente. Leovigildo fue toda su vida un superviviente. Es un niño que viene al mundo en el peor momento posible, en torno a, ya lo sabes tú, el gran velo de polvo, la peste bubónica. Eso fue lo que él vio en su infancia, un pueblo derrotado. Es un superviviente. Es un hombre ambicioso a no más poder. Y es un hombre que no tolera ninguna oposición. No tolera ninguna oposición. Bien, un hombre así, aunque sepa que ha fracasado en su política religiosa, que él sabía y era consciente que su plan de conseguir la unidad religiosa en torno a una versión del arrianismo había fracasado, que habían ganado los católicos, porque él podía haberse impuesto en el campo de batalla, pero no en la otra batalla, en la espiritual. Él lo sabía, pero no va a inclinar la cabeza. Y él deja colocado a Recaredo en situación de salida para decir, hijo mío, haz tú lo que yo no estoy dispuesto a hacer. Sométete a la nueva fe, a la fe de los romanos, a la católica, porque es lo que queda por hacer para conseguir mi sueño político, la unidad de Hispania. Pero él no lo va a hacer por orgullo. Esa es la clave. Sin embargo, fíjate, deja a su hijo con una serie de consejeros católicos junto a él. Es decir, ya en vida de Leovigildo ha tirado la toalla. Sabe que esa batalla la ha perdido, pero no va a dar su brazo a torcer. Que lo haga mi hijo. Fascinante, fascinante. Pues bueno, Leovigildo, Rey de los Hispanos, el nuevo libro de José Sotochica, publicado por Despertaferro, que estamos presentando hoy en auténtica primicia, porque el libro no lo van a tener ustedes hasta dentro de 2 días para poder comprarlo físicamente. Así que en ese sentido agradezco que José haya querido acompañarnos hoy y de esa manera darnos ese privilegio de ser los primeros que podemos presentar este libro. Y tal como han podido ustedes ver y escuchar, esa pasión que nos está transmitiendo en esta entrevista es la misma que encontramos en el texto. De modo que frente a esa visión negativa que teníamos de los reyes godos como esa lista aburrida que había que leer, como ven, hay de todo. Hay pasiones internas entre ellos, luchas, ese juego de tronos, hay una geopolítica internacional realmente muy llamativa y después esa realidad del mundo hispano compleja, pero que a partir de aquí va a comenzar a uniformarse. Pues bueno, José, muchísimas gracias por acompañarnos en Pedazos de Historia. Gracias a vosotros, gracias a ti particularmente por tu amistad, por tu apoyo y por haberme dado muchas de las claves que aparecen en este libro. Poder compartir contigo nuestra pasión por este periodo de la historia pues ha sido un lujo y un regalo, así que muchas gracias. Pues bien, y gracias a nuestros youtuber videntes, les emplazamos a la próxima edición de Pedazos de Historia.